esta sesión vamos a hablar del concepto de riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es algo que no ha sucedido, pero que tiene cierta incertidumbre. ¿Qué significa eso? Que existe la probabilidad que pueda llegar a suceder. Esto puede tener ciertos resultados y estos resultados pueden afectarnos o no. De nosotros depende si lo vemos como un problema o si incluso puede llegar a convertirse en una oportunidad. Hay una regla de oro en finanzas que es que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Debemos siempre tenerlo claro. Hay diferentes tipos de riesgos financieros que pueden ser aplicados tanto a personas como a empresas. El riesgo de mercado son las pérdidas que podemos tener, tanto una empresa como una persona, por fluctuaciones en el entorno, como pueden ser las tasas de interés, la tasa de mercado en relación al cambio dólar, euro, peso, por ejemplo. Y que muchas veces estos riesgos de mercado no dependen de nosotros. Por ejemplo, incluso hay índices como el riesgo país que puede estar asociado a este riesgo de mercado. El riesgo de crédito, que es la posibilidad de que la contraparte no cumpla con sus obligaciones financieras. ¿Qué significa eso? Que no pague. Es decir, si yo soy, por ejemplo, un trabajador y mi empleador no me paga, se podría denominar incluso ser un riesgo de crédito, ¿no? Porque yo estoy prestando un servicio, ya sea como empleado o como proveedor, y si no me paga, pues incurriría en ese riesgo de crédito. Está el riesgo de liquidez, que es cuando una empresa no tiene o una persona no tiene la capacidad de dinero para cumplir con las obligaciones. Es como cuando yo llego a final de mes y no tengo dinero suficiente para poder pagar los compromisos que yo tengo. Ahí incurriría en un riesgo de liquidez. El riesgo operacional es cuando son las pérdidas causadas por fallos internos en procesos o sistemas o personas. Esto aplicaría, por ejemplo, a una empresa, o si yo soy un proveedor y cometo algún error, seguramente debo asumir económicamente ese fallo que yo haya tenido. Hay un riesgo legal, que es cuando no se cumplen las normativas o regulaciones vigentes, ya sea por que lo hacemos de forma deliberada o por desconocimiento, pues no nos exime de asumir las consecuencias legales. Un riesgo de tasa de interés, que son las pérdidas que pueden surgir debido a fluctuaciones en tasas de interés, lo que impacta directamente el costo de la deuda. Un ejemplo de esto sucedió, por ejemplo, en España hace unos años, cuando comenzó la crisis económica y muchas de las hipotecas tenían la cláusula suelo, es decir, el interés era variable, pero la tasa no podía bajar de determinado precio. Entonces muchas personas perdieron su empleo y como no podían hacer frente a sus compromisos, también perdieron el apartamento o el piso o la casa que tenían hipotecada. ¿Y por qué? Porque la tasa variable no disminuía porque tenía una cláusula suelo. Entonces digamos que también existe ese riesgo. Está el riesgo de inflación, que es cuando aumentan los precios de forma generalizada en un país, pues digamos que eso genera un riesgo tanto para empresas como para personas. Lo hemos visto en países como en Venezuela o Argentina. Y está el riesgo de concentración, que es el riesgo asociado a la vulnerabilidad que enfrenta una empresa cuando depende excesivamente de un único cliente, proveedor o mercado. Eso es lo que puede suceder a una persona cuando está empleada. Si dependo de un empleo y tengo mucho tiempo asociado a ese empleo y solo sé hacer una cosa, tengo este riesgo, porque solo sé hacer una cosa en determinada empresa. ¿Qué pasa si esa empresa quiebra? ¿Qué pasa si me despiden? Tengo un riesgo de concentración. Todos estos riesgos pueden ser aplicados a empresas o a personas naturales. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, identificar para qué, para reconocer esos posibles riesgos financieros. Debemos evaluar y cuantificar cuál es la probabilidad y el impacto potencial en nuestras finanzas de que se presente este riesgo o determinado riesgo. Hay que mitigar esos posibles efectos colaterales. Si sucede, si se presenta esa situación, ¿qué puedo hacer para que no me afecte o para que el impacto sea mínimo? Y debemos tomar acción, estar atento a los posibles síntomas de que el riesgo se puede llegar a presentar, es decir, ser proactivo, estar atento a las señales que nos está dando el entorno. Presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Es la estimación detallada de todos los componentes financieros, ingresos, egresos, pago de créditos, ahorro, financiación, etcétera, etcétera. ¿Para qué nos sirve? Para planificar, controlar y asignar recursos financieros de manera efectiva y establecer metas financieras alcanzables.
Básicamente lo que nos da un presupuesto es orden. Recordemos que para poder tener ritmo primero debemos tener orden. ¿Cómo obtenemos ese orden? Debemos primero medir, tener claro nuestros ingresos y nuestros gastos mes a mes. Debemos controlarlos, que es hacer ese seguimiento, y planificar, definir metas y pasos para alcanzar las metas que nos hayamos propuesto. Eso nos permitirá mejorar, a la final la mejora es mirar hacia atrás por ese espejo retrovisor, aprender de lo que hemos hecho de forma acertada, de lo que no tal vez no hemos atinado muy bien y realizar los ajustes correspondientes. En relación a los ingresos, Robert Kiyosaki, que es un referente en el campo de las finanzas, nos habla de que los ingresos pueden venir de 4 fuentes diferentes y él lo presenta a través de 4 cuadrantes. Él lo llama el cuadrante del flujo del dinero. Al costado izquierdo están las personas que cambian el dinero por tiempo en su vida, y es decir, trabajan por dinero, y al costado derecho en azul están las personas en las cuales el dinero trabaja para ellos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer una descripción rápida en la cual en el primer cuadrante encontramos el empleado que intercambia su tiempo y esfuerzo por dinero, y si no trabaja no recibe pago. Un empleo no es un activo, ya que no se puede vender ni es heredable. Y pues digamos que de la crisis mundial que hubo en el 2008-2009, se ha demostrado que cada vez más los empleos son inestables y poco seguros. Está el autoempleado, es decir, la persona que es la estrella de su negocio y que los ingresos dependen del tiempo que le ponga diariamente a este. Puede ser, por ejemplo, un abogado, puede ser, por ejemplo, un médico. El detalle es que qué pasa si se enferma ese autónomo, esa persona que es autoempleado, pues seguramente no va a poder trabajar y no va a poder generar ingresos. Sucede lo mismo, cambia tiempo y esfuerzo por dinero. Ahora pasamos al costado derecho, en la cual aparece el empresario o dueño de negocio. Esta es una persona que tiene el conocimiento y ha generado un sistema. Invierte dinero para montar y mantener su negocio, pero su tiempo es flexible porque tiene a otras personas trabajando para él, y el sistema hace que no necesariamente estando él presente funcione el sistema. Otra posibilidad es el inversionista. El dinero trabaja para él generando ingresos que no dependen de su tiempo y no de su esfuerzo. Como inversionista disfruta de ingresos residuales que dan, digamos, que esa libertad financiera. Entonces, al costado derecho, el empresario, al tener el sistema, pues no necesariamente debe estar ahí para generar ingresos, y el inversionista, pues, por ejemplo, una inversión puede ser una persona que es dueño de finca raíz y la pone en alquiler, ya sea de larga estancia o de corta estancia. Entonces, eso le va generando rentas sin la necesidad que él esté ahí presente. Recordemos que el 3% de la población mundial que posee el 97% del dinero, es decir, trabajan o han encontrado o han entendido este flujo del dinero, este cuadrante, y se localizan al costado derecho de este flujo, y el 97% de la población posee solo ese 3% del dinero, que son las personas que están ubicadas al costado izquierdo de este cuadrante. La pregunta o la reflexión que debemos hacer es: ¿dónde me encuentro yo en este momento? ¿Soy empleado o autoempleado? A pesar de ser empleado, ¿tengo alguna pequeña inversión? Si logramos ahorrar de forma progresiva, podemos tener un pie en el costado izquierdo y otro en el costado derecho para luego dar totalmente el salto. Pero para eso que necesitamos planificar, ordenarnos. ¿Para qué? Para saber qué queremos conseguir. Aquí encontramos diferentes reglas que nos pueden ayudar a dar ese paso del costado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero al costado derecho, y es la regla 50-30-20. Esta regla que dice que el 50% debemos invertirlo en gastos fijos, el 30% en gastos variables o extras, y el 20% debemos tener un ahorro con propósito. Esta es una de las reglas que pueden llegar a servir. Como mencionaba, ese ahorro con propósito es hacia la inversión, no hacia una posible eventualidad como puede ser una enfermedad. Entonces, gastos fijos como qué: debo pagar el alquiler o el arriendo de donde yo vivo, la alimentación, si tengo algún préstamo, la cuota del teléfono móvil. Gastos extras como puede ser salir a cenar, comprar ropa, irme de vacaciones. Y el ahorro con propósito es el formarme, el comprar una casa,
por ejemplo, a dónde, otra de las reglas de a dónde debería ir nuestro dinero, cómo deberíamos distribuirlo mensualmente, es la regla 70-30. Ellos hablan que el 70% de nuestros gastos debe ir destinado a los gastos y el 30% al ahorro. Este es, digamos que, es una relación un poco más fuerte en función de cuánto dinero o qué tantos compromisos tengan en la actualidad, pero son dos reglas que nos pueden ayudar a dar orden para comenzar a ahorrar y para poder invertir y, como mencionaba anteriormente, para pasar del costado izquierdo del cuadrante del flujo del dinero al costado derecho. Hay algo muy importante que debemos tener presente, que son los denominados gastos hormiga. ¿Qué son esos gastos hormiga? Pues como su nombre lo dice, son pequeños gastos que sentimos que no se está gastando dinero, pero como son constantes, no son presupuestados, pueden llegar a ser habituales o no, pues nos van afectando nuestras finanzas mensuales. ¿Cuáles son los principales gastos hormiga? Es decir, esos gastos que están ahí, que los tenemos de forma recurrente, pero que afectan y no nos beneficiamos de esos. Por ejemplo, el dinero que gastamos en nuestras dependencias, que pueden ser físicas o incluso psicológicas. El tabaco, el café, la cerveza, la botellita de agua, un snacks, un dulce, que pueden ser gastos recurrentes que nunca, como son pequeños gastos, nunca los anotamos, nunca los tenemos presentes, pero a final de mes pueden representar una cantidad considerable de dinero. Otro gasto hormiga es, por ejemplo, el pago de plataformas digitales que no utilizamos. Tener Netflix, Disney, Amazon, etcétera, etcétera, y resulta que trabajamos tanto que no tenemos tiempo para ver o para utilizar este tipo de plataforma. Entonces debemos identificar cuál utilizamos y si realmente las estemos utilizando. Otro gasto hormiga que es muy común es la comida a domicilio. Entonces, como está grabada o predeterminada nuestra tarjeta de crédito y de pronto está haciendo el clima no está agradable, tengo pereza de cocinar, saco el teléfono móvil y hago la compra y pido el domicilio. El detalle es que si hacemos las cuentas esto a final de mes, vemos que puede generar un impacto considerable en nuestros gastos. El transporte por aplicaciones también es otro gasto hormiga que puede afectar de forma considerable los gastos que tenemos a final de mes. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué? Porque está en nuestro teléfono móvil, está al alcance de una mano, nosotros, y tenemos la tarjeta de crédito ahí grabada. Entonces, va a llover, cojo Uber. Necesito desplazarme, no camino, por ejemplo, o no me muevo en bicicleta, que puede incluso llegar a ser más saludable utilizar el servicio público, sino utilizo esas aplicaciones de transporte público. También tenemos suscripciones que no utilizamos, periódico, el gimnasio, ¿de acuerdo? Que por si algún día voy al gimnasio, entonces la tengo ahí, pero nunca la utilizo. Y comisiones bancarias. Es importante hacer un análisis y un seguimiento a los extractos bancarios, porque muchas veces hay comisiones que nos están cobrando y no somos conscientes de ellos. Si nos damos cuenta, podemos o cambiar de institución bancaria o entrar a negociar con el banco para que no las supriman. Las compras compulsivas. Hay una regla especial para las compras compulsivas y es la regla de los 30 días. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo ganas de comprar algo porque me llamó mucho la atención, para verificar si realmente es solo un gusto o es necesario, pues podemos esperar un mes. Si en un mes lo sigo necesitando, seguramente debo realizar esa compra, pero si ya no me interesa o ya no me llama la atención, seguramente era una compra compulsiva. Entonces esta regla nos puede ayudar a ser conscientes de cuando estamos tomando decisiones de compra llevados por una emoción y no por una decisión racional. ¿Cuál es la regla o la fórmula de oro? El ahorro debemos planificarlo y es el resultado de los ingresos menos los gastos o egresos. ¿Qué debemos hacer? Pues reunir toda la información de nuestros ingresos y consolidarla y asignar una meta de ahorro. Es decir, voy a ahorrar tanto porcentaje. Ya vimos diferentes reglas, puede ser el 30 o el 20%. Pero si yo ya sé que solo dispongo del 80 o del 70% de todos mis ingresos, ese porcentaje debo distribuirlo en todos mis gastos. Entonces debemos reunir en qué estoy gastando el dinero, cuáles son mis egresos y determinar así el ahorro. Ese ahorro debemos ajustarlo y establecer prioridades y pues obviamente dar seguimiento. Si a final de mes logré ahorrar lo que me propuse o no me propuse. Inicialmente debemos iniciar con metas cortas
puede ser mensual, incluso quincenal o semanal si nos cuesta mucho, para tener controlado, y a medida que vayamos adquiriendo buenas conductas en relación al ahorro, podemos, digamos, que alargar ese periodo de tiempo. Tengo aquí varias frases que, digamos, que pueden darnos ideas sobre cómo debería ser nuestro comportamiento. Vemos aquí la de Robert Kiyosaki, del flujo del cuadrante del dinero, que dice: la diferencia entre el rico y el pobre es esta. El rico invierte su dinero y después gasta lo que le queda. El pobre gasta su dinero e invierte lo que le queda. Esta es una muy buena reflexión que debemos hacer en relación a nuestro comportamiento. ¿Estamos ahorrando y luego lo que nos queda lo gastamos, o hacemos lo contrario? Primero gastamos y si nos queda algo lo ahorramos. Hay un refrán que dice que ahorrar no es solo guardar, sino también saber gastar. Y Warren Buffett, que es un multimillonario, nos dice: no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar, que básicamente es el mismo mensaje que nos da Robert Kiyosaki. Recomendaciones: comparemos precios. Podemos comparar precios tanto en tiendas físicas como en tiendas virtuales, tiendas en línea, ahora que es mucho más fácil, que lo tenemos al alcance de nuestro teléfono móvil, para obtener el mejor valor por el dinero gastado. Muy importante, planificar las compras. Realicemos una lista de mercado cuando vayamos al súper y nunca hagamos mercado con hambre, porque seguramente vamos a comprar más cosas de las que necesitamos. Hay que planificar buscando descuentos y ofertas. Por ejemplo, ahí está el Black Friday, entonces podemos hacer seguimiento a los precios y verificar si realmente podemos esperar para hacer una compra que necesitamos. Y hay que guardar o ahorrar para esos gastos esporádicos, como vacaciones, los pagos de impuestos. Muy importante, planificar la reducción de deudas, priorizando siempre las deudas con intereses más altos. ¿Para qué? Para liberar recursos para el ahorro. Y podemos ahorrar también en el consumo de servicios públicos. Entonces, ¿qué medidas podemos implementar para ahorrar, para hablar del consumo? Por ejemplo, en ciertos países el consumo del agua o de la electricidad se ha venido aumentando de una forma considerable, o del gas, por ejemplo. Entonces es importante cómo tomar medidas inteligentes para no solo, pues, ver afectado positivamente nuestros gastos, sino también porque el uso y gasto de servicios públicos tiene un impacto en la naturaleza, en la sostenibilidad de nuestro planeta. ¿Cuál es la diferencia entre activo y pasivo? Esto es muy sencilla. El activo es todo lo que me trae dinero y el pasivo todo lo que me saca dinero. Entonces la reflexión que debemos hacer es: si yo tengo un vehículo, ¿el vehículo me está generando dinero? Si yo tengo una casa, ¿la casa me está generando dinero? Si me está generando dinero, podemos considerarlo como un activo. Si no, se convertirá en un pasivo. Entonces, si yo tengo un vehículo para ir al trabajo y volver, sabiendo que puedo hacerlo en servicio público, en bicicleta, pues seguramente se está convirtiendo en un pasivo. Pero si lo tengo para alquiler en Uber, se va a convertir automáticamente en un activo. Lo mismo pasa con una casa. El vivir en una casa pues me implica ciertos gastos, o por ejemplo el tener una casa de verano vacío en la que solo la utilizo un mes al año, pues digamos que es una carga que se convierte en un pasivo. Pero si la tengo alquilada, automáticamente se puede convertir en activo. Hay un concepto de riqueza que es: si dejo hoy de trabajar, ¿cuántos días puedo vivir con el estilo de vida actual que tengo? Ese es el concepto de riqueza. Las personas que pueden vivir muchos días o muchos años, o incluso, no sé, como Bill Gates, muchas vidas, digamos que son personas ricas porque pueden mantener su estilo de vida sin trabajar. Pero ¿qué pasa si yo dependo de un salario? Si yo dejo de trabajar hoy, dejo de ganar. Y si dejo de ganar, ¿cómo hago frente a esos gastos? Entonces, seguramente no soy una persona rica, o menos rica en comparación con las personas que puedan vivir más días sin trabajar manteniendo su estilo de vida. Entonces vemos aquí 3 tipos de comportamiento en relación a cómo manejamos el dinero. Las personas que reciben un salario y lo gastan, digamos que podrían considerarse que pueden vivir menos días si dejan de trabajar. Entonces podríamos catalogarlos o etiquetarlos como los menos ricos, para utilizar un término positivo. Hay otro comportamiento en la cual los ingresos los utilizamos para comprar pasivos, como tener un auto nuevo, para tener el último teléfono móvil, para comprar una casa de verano. Entonces, digamos que
seguramente tienen mayor ingreso, pero tenemos muchos pasivos, es decir, tenemos carros que nos generan un gasto adicional y que no nos generan ingreso, o una casa de verano que no nos genera ingreso. Entonces digamos que serían pues más ricos que el comportamiento anterior, pero seguramente serían menos ricos que el siguiente comportamiento, que es la persona que recibe un ingreso, que ahorra y que eso lo invierte en activos, y que esos activos se van a convertir en futuros ingresos, y luego sí, tanto los ingresos que están los puede gastar tanto en gastos o en pasivos. Entonces digamos que ese es el comportamiento que tienen las personas que se denominan ricas. Es decir, de los ingresos que tienen, lo destinan a ahorrar, lo destinan a invertir en activos para que le generen más ingresos. Llega un momento en que los activos generan ingresos residuales, es decir, no están cambiando tiempo por dinero en comparación con las personas que son menos ricas, o por llamarlos de una manera, que son pobres. Entonces, realmente el tener un buen salario no me considera una persona rica, porque si dejo de recibir ese salario, voy a quedar en las mismas condiciones que una persona que puede ganar la mitad o la cuarta parte de lo que estoy ganando actualmente. Realmente la riqueza la podemos cuantificar en los activos que tengo, es decir, cuáles son mis fuentes de ingresos residuales, es decir, que estoy recibiendo dinero sin estar trabajando o cambiando tiempo por ello. Recomendaciones. Establece el saldo con el que cuento para iniciar el ejercicio de planificación, es decir, para realizar ese presupuesto. Debo clasificar o etiquetar cada uno de mis ingresos y mis gastos en una categoría. También debo tener en cuenta la frecuencia, es decir, los montos y los meses en los cuales realizo determinados gastos o recibo determinada cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Y debemos consolidar tanto esos gastos como esos ingresos para analizar los resultados y poder realizar ajustes. En nuestra próxima sesión evaluaremos cómo desarrollar nuestro plan financiero personal para comenzar a ajustar de la mano de nuestro presupuesto y obtener mejores resultados y tener claro qué queremos hacer con nuestras finanzas.